González, que es el cronista de la ciudad de Tula. Y como ya saben que siempre que entrevistamos a un cronista, lo primero que le preguntamos es cómo es que él es el cronista, cómo ha llegado, qué ha hecho. Es decir, normalmente hay toda una vida de investigación y de afecto a la tierra atrás de quien se nombra cronista. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, arquitecto. A ver, cuéntenos, ¿por qué? ¿Cómo estuvo la cuestión para que usted llegara ahí? Pues desde muy niño me ha gustado mucho la historia. Eso es. Me crié en Tula, aunque yo nací en un pueblo que se llama Michimaloya, que está a 2 leguas al noroeste de Tula, pero desde el año y medio me radiqué en Tula. Entonces iba yo desde muy niño, de los 6, 7 años, a la zona arqueológica. Y dicen mis parientes que vienen de la Ciudad de México que yo les servía de guía cuando tenía yo 7, 8 años. Entonces, para mí ha sido una pasión este arquitecto. Claro, y desde entonces guardo datos de Tula. Llevo más de 60 años guardando datos de Tula, en hemerotecas, en bibliotecas, en libros muy importantes de donde he andado, sí, en varios estados de la República sí, que he visitado. Entonces, hace 15 años que me nombraron. Sí, hace 15 años fue nombrado cronista. Sí. Muy bien. Y pues cuéntenos del origen de Tula, que bueno, pues es un origen prehispánico de una gran importancia. Por supuesto que Tula es el centro más importante del estado de Hidalgo en materia de historia prehispánica, amigos. No hubo ningún otro lugar, ni la zona del Jihuingo, ni la zona de Tulancingo con Huapalcalco, ni otras, tan importante como la zona de Tula para el mundo prehispánico. Pero bueno, pues dejemos que el doctor Holguín nos comente de esto. Sí, arquitecto, mire, desde luego el primer asentamiento, que hay muchos datos de los historiadores, pues que fueron otomíes, los primeros pobladores del Valle de Tula, el pequeño valle. Y estamos hablando de 3 a 6 mil años antes de Cristo. Más o menos andamos en la época de los olmecas en el Golfo y de los tlapaltecas en Huehuetlapalan, que de allá vinieron los toltecas. Y de los egipcios en el Viejo Mundo. Más o menos, exactamente, sí, cierto. Entonces estamos hablando ya de muchos siglos, mucho antes que llegaron los toltecas. Sí, claro. Así es, ellos ya llegaron después de Cristo. Sí, así es. Entonces un asentamiento importantísimo. Y quizá los totihuacanos antes, ¿no? Un poquito antes de los totihuacanos. Una influencia de los totihuacanos en la zona. Así porque hay un momento en que los totihuacanos dominaron todo el Valle de México y esto fue antes de los toltecas. Sí, un poquito antes de los toltecas fueron los totihuacanos. Después ya llegaron los toltecas. Bueno, ¿y cómo llegan los toltecas, pues, a Tula? ¿Con Seacatl, Topiltzin o antes? Más antes, el guía fue Hueman. Hueman. Que quiere decir de las manos grandes, sabias y capaces. Él los guió desde Huehuetlapalan a Tolán. Mencionan las crónicas muy antiguas que estamos hablando también de la Huehuetlapalan. Estamos hablando del año 582 a 6 siglos atrás. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Ahí se llamaban tlapaltecas. Ya después se pusieron en toltecas. Y además venían guiados por 6 caciques. Ya después nombraron la primera cronología de reyes toltecas. Que en aquel tiempo, queridos amigos, la palabra cacique no tenía la denotación que tiene ahora. Que ahora cuando decimos cacique pensamos en una persona controladora, manipuladora o que explota una región. No. En aquellos tiempos prehispánicos la palabra cacique significa gobernante, líder. Eso era lo que era un cacique, no era una persona mala, al contrario, era un líder que guiaba un pueblo. Sí, es cierto. ¿Verdad? Sí, inclusive mencionan las crónicas antiguas a Xide, con X se escribe, Xide era un otomí, era cacique en Tula en 1542. Ya después de Cristo, ¿sí? Entonces, en el 1042, después de Cristo. De ahí se pasó a Actopan, pero ese era el cacique en ese tiempo en Tolán. Bien, ¿en qué momento aparece Mixcoatl? Bueno, Mixcoatl aparece ya ya vamos a hablar del Topiltzin, de Seacatl, Topiltzin Quetzalcóatl. Bueno, Mixcoatl ese es su padre. Ese es su padre, efectivamente. Que es asesinado por unos... Así es. Por su propia gente para quitarle
el poder. El poder, efectivamente. Y eso hace que Zacatl, Topiltzin, Quetzalcóatl tenga que huir y va a la pequeña Tula, que es Tulancingo. Así es. Y ahí se encuentra precisamente en la zona de Guapalcalco, cuando ahí lo van a buscar porque no funcionan los que asesinaron a su padre, y el pueblo lo va a buscar a Tulancingo para llevarlo a Tula que los gobierne. Así es. Y empezar la gran era de florecimiento artístico que genera el gran líder Quetzalcóatl, Zacatl, Topiltzin, Quetzalcóatl. En mi opinión, uno de los hidalguenses, si le podemos llamar, Sí. por haber nacido en esta zona, más ilustres que ha habido en toda la historia. Así es, arquitecto. Bueno, él nació en Amatlán, actual estado de Morelos, pero pues antes era República Mexicana toda. Sí. Pero él nació allá y lo capacitaron también, lo prepararon en Xochicalco y después Ajá, ya se sí. vino A a Tulancingo. Tulancingo, efectivamente. Pero hay un historiador mexicano, Rodolfo Toquero, que habla de dos Quetzalcóatl, el mítico y el Claro. histórico. El histórico es Sí, Seaca, claro. Topiltzin, Sí, 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 Quetzalcóatl. sí. El Ya se- mítico es el dios. Exacto, el que no sabemos de dónde vino Sí, ni cómo no, llegó, sí. pero era un hombre iniciado, desde luego, porque traía muchos conocimientos que aquí no los había. Sí. Y él entró, Era dicen probablemente un europeo que pudo haber Probablemente. llegado. Hay unas teorías muy, muy sólidas de la llegada de barcos vikingos o del norte de Europa a tierras de norte de Estados Unidos y sur de Canadá, península del Labrador, en donde se dice que ahí atracaron varias veces y probablemente alguno emigró poco a poco, hasta que dio en tierras mexicanas. Así es. Probablemente pueda ser, eso es una teoría, no es historia. es, sí, es arquitecto. una hipótesis, Es ¿verdad? una hipótesis, Es una sí. hipótesis no comprobada, pero con lo que usted, por los conocimientos, por las profecías, por las descripciones que hay del personaje en la historia, se puede pensar que probablemente era un extranjero que vino. Por eso, cuando los españoles llegan a Veracruz y le informan al emperador Moctezuma que están unos hombres barbados, algunos rubios, pues dice, este es lo que nos dijo Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl, el mítico, les dice que un día vendrán hombres barbados del oriente, Así es. que si era europeo, él sabría que un día llegarían los europeos a América, ¿no? Y todas las religiones de los pueblos prehispánicos tenían esa profecía de la llegada un día de hombres blancos barbados. Así es, arquitecto. Qué interesante es todo esto, Sí, ¿verdad? mencionan, mencionan, arquitecto, que entró por la región de Pánuco, Sí, claro. en Veracruz, Sí. y que llegó en una nao, pero venía con otros 6, eran 7, Ah. y vestían túnicas largas, no era capa, era túnica, muy larga, sandalias, y él usaba un gorro cónico, como un pontífice. Su religión de él era eminentemente moral, sin ser ninguna en especial, ¿verdad? Y él trajo todos sus conocimientos. Y por eso Seaca, Topiltzin, Quetzalcóatl se puso Quetzalcóatl. Sí, claro. Pero ya es como Sí, una él dinastía. sí, él se puso Así Quetzalcóatl es. como alguien se pone ahora el nombre de Jesús. Exacto. No es que sea Jesús, es en honor a Jesús. Así es. Zacatl lo hizo en honor a aquel dios. Aquel dios, sí. Quetzalcóatl. Y además dicen que era, probablemente, pues tenía un 4º grado de sabiduría. Era un hombre iniciado, Sí, Quetzalcóatl, sí. por los Sí, conocimientos. no, era un artista refinado Así es. y especial, porque le digo que según se dice en la época de la Tula de él, había un florecimiento en la arquitectura, Sí. en la pintura, en la escultura, inclusive en las letras. Bueno, era verdad, y todo eso lo enseñaba él mismo. Sí, Entonces, sí, evidentemente era un hombre sumamente especial, y luego la creencia que hay también, que yo he oído teorías en contra y en favor, de que él después emigra y va a dar con los mayas, Sí. y es el Cuculcán, que quiere decir en maya serpiente emplumada, como Quetzalcóatl lo quiere decir en náhuatl. así es este arquitecto. Y bueno, y hay figuras arqueológicas y escultóricas como el Tlaxcuilpantecutli, que lo hay aquí y allá también lo hay con otro nombre, Así es, sí. ¿verdad? ¿Quién construye entonces esta ciudad de Tula que conocemos, con los atlantes, con todas estas pirámides? Bueno, obviamente los toltecas y con la ayuda de chichimecas y otomíes también, gente que les ayuda a construir sus edificios. Dentro del periodo de Zacatl. Desde ese acá, sí, estamos hablando de la época de oro, de los toltecas del 900 al 1200.
época, amigos, en que en Europa era la Edad Media, Efectivamente. pero que había tal distancia entre uno y otro continente, no me refiero a una distancia física, sino cultural, no se conocían. La gente de la Edad Media que se la pasaba en las cruzadas, ¿verdad? Que tenía estancada la cultura, que se dedicaban solamente a construir o las iglesias románicas o las góticas, que fueron también después de la Edad Media, en la segunda parte. Pero acá estaba esto de Tula tan hermoso, tan bello, y yo me imagino esta ciudad de Tula en esa época, es una verdadera preciosidad urbana, porque además tenían servicios públicos, tenían muy bien organizada la ciudad, tenían barrios, división del trabajo, por supuesto, una organización política y social y religiosa envidiable. Por eso pudieron hacer obras de arte. No hay pueblo que haga obras de arte si antes no ha satisfecho sus primeras necesidades. Sí, efectivamente, sí, es cierto. Cuéntenos más de Tula, por eso no me deja hablar mucho porque yo hablo. Mire usted, pues hay mucha historia en Tula. Yo siempre he dicho que podemos hacer un libro, y en un libro yo creo que unos 5, claro, unos 10 tomos. Sí. Hay muchas épocas en Tula. Podemos hablar también de la época cuando pasó el camino zacatecano, en 1542. Sebastián de Aparicio pasó haciendo el camino zacatecano obviamente a Zacatecas. Ah, o sea, el famoso constructor de caminos que es era fraile, ¿verdad? Sí, era fraile. Sebastián de Aparicio pasa por Tula, en su camino para llegar a Zacatecas. 10 años tardó para construir ese camino. Fue el segundo camino de la Nueva España. El primero fue Veracruz, México, Puebla y México. Nueva España, sí. Y claro, les interesaba a los españoles Zacatecas por la minería, por la plata. Minería era una ruta de la plaza, Claro. de la plata, perdón. Sí, entonces pero él era muy inteligente. Tuvo que lidiar mucho con los chichimecas, que eran el diablo en ese tiempo. Sí, bueno, los chichimecas eran un pueblo salvaje, amigos, Así que es. no estaba culturizado y que nomás se dedicaba, pues como en Europa, los vándalos Sí. o los bárbaros que les llaman, a fastidiar a la gente organizada, ¿verdad? Sí, sí, ellos son los que introdujeron en Mesoamérica el arco y la flecha, los chichimecas. Pero daban mucha lata, entonces por eso Sebastián de Aparicio les daba sal, arroz, café, les regalaba para que lo dejaran transitar, trabajar su camino. porque si no Oiga, asaltaban usted, a todo el mundo. Qué interesante tesis en teoría. Ya mis productores ya me hicieron que ya medio tiempo. Un momento, nada más digo esto. Me parece un poco un paralelismo histórico, perdónenme la comparación, a la época en que introducen el ferrocarril en el Medio Oeste en Estados Unidos. Todavía hay indios que los hostigan, que no dejan pasar la vía férrea que van construyendo con la que se desarrolló el oeste del medio de Estados Unidos. Sí. Bueno, acá Sebastián de Aparicio lidiando con los chichimecas, pero negociando, por lo que usted me dice, A la vez sí era muy inteligente. para poder avanzar en el camino. De esa manera lo dejaron transitar 10 años. Esto ya es época colonial, doctor. Ya estamos hablando de 1542. Así Seguimos hablando con el doctor Holguín de Tula Hidalgo, porque es muy interesante todo esto, pero tenemos que salir un momento, amigos. Por favor, nos permiten unos minutos.